Si alguna vez te has sentido fuera de lugar en una conversación, si alguna vez has mirado a tu alrededor y te has preguntado por qué las personas se esfuerzan tanto en encajar. Si alguna vez has sentido que las interacciones sociales son un juego absurdo en el que no deseas participar, entonces este video es para ti. Y si nunca lo has sentido, tal vez sea el momento de preguntarte si has estado viviendo una mentira. Hoy vamos a hablar de una verdad incómoda. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, lo comprendió con una claridad implacable: la mayoría de las personas viven atrapadas en una farsa. Se visten, actúan y hablan como creen que deberían hacerlo, no porque esa sea su verdadera esencia, sino porque han sido programadas para buscar aceptación. Pero aquí surge la pregunta que casi nadie se hace: ¿aceptación de quién? Piensa en esto. ¿Cuántas veces has soportado conversaciones vacías solo para no parecer descortés? ¿Cuántas veces has reído ante un chiste que no te hizo gracia? ¿Cuántas veces has sentido que cada interacción social es una transacción en la que entregas una parte de ti mismo a cambio de pertenecer? Y ahora la pregunta realmente importante: ¿a qué precio? Schopenhauer lo dejó claro: la inteligencia y la vida social están en conflicto. Cuanto más inteligente eres, menos sentido le ves a la farsa. No por arrogancia, sino porque ves lo que otros prefieren ignorar. Ves las máscaras, las mentiras disfrazadas de cortesía, la fragilidad de un mundo donde todos buscan validación en los ojos ajenos. Y lo más inquietante, ves que la mayoría prefiere no cuestionarlo. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas. Continuemos. La sociedad está diseñada para mantenerte entretenido, no para hacerte pensar. Porque cuando reflexionas demasiado, comienzas a notar las contradicciones. Descubres que muchas relaciones son superficiales, que la mayoría de las conversaciones son puro ruido y que el afán por encajar es, en realidad, una forma de autoengaño. Y aquí surge un dilema: si eres lo suficientemente inteligente para ver esto, también eres lo suficientemente inteligente para sentir la soledad que conlleva. Porque admitámoslo, cuanto más piensas, menos encajas. Y la gente lo nota. Perciben que no te sumas a la histeria colectiva, que no participas en los rituales sociales con la misma devoción ciega. Y eso les incomoda, porque tu mera existencia es una amenaza para la burbuja en la que viven. Schopenhauer lo dijo sin rodeos: la soledad es el destino de todos los espíritus excelentes. Y eso duele. Duele porque nos han enseñado que la felicidad está en la conexión con los demás, en tener amigos, círculos sociales, pertenencia. Pero, ¿qué sucede cuando la mayoría de esas conexiones son huecas? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que el precio de la socialización es la mediocridad? Lo que sucede es que comienzas a buscar algo más. Empiezas a retirarte. Comienzas a valorar tu tiempo más que la aprobación ajena. Y aquí ocurre algo curioso: al principio, la soledad parece un castigo, pero con el tiempo se convierte en un privilegio. Porque en la soledad descubres algo que la sociedad intenta ocultarte a toda costa: la paz mental. Schopenhauer lo entendió mejor que nadie. Para él, la inteligencia no solo era un don, sino también una condena. Cuanto más comprendes el mundo, menos te entusiasma. Cuanto más observas la naturaleza humana, menos deseas ser parte de su juego. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque creen que este mensaje es una invitación a la misantropía, a odiar a las personas, a rechazar todo contacto social. Pero no es así. Se trata de comprender la diferencia entre interactuar por elección y socializar por obligación. Se trata de darte permiso para decidir cuándo y con quién compartir tu tiempo, en lugar de seguir ciegamente lo que la sociedad espera de ti. Se trata de aceptar que la verdadera inteligencia no necesita validación externa. Pero aquí viene la parte más interesante. Cuando dejas de buscar aceptación, algo en ti cambia. La gente lo nota.
Ven que no estás desesperado por encajar, que no dependes de su aprobación, que tu mundo no se desmorona si no te invitan a la próxima reunión. Y eso los desconcierta. Porque la mayoría vive atrapada en la necesidad de ser vista, escuchada, aprobada. Y tú, al no participar en ese juego, te conviertes en un enigma. Un enigma que incomoda. Un enigma que intriga. Porque aquí está la gran ironía, cuanto menos te preocupa la validación social, más influencia tienes sobre ella. La verdadera libertad comienza cuando ya no te interesa lo que piensen de ti. Así que la próxima vez que alguien te diga que deberías socializar más, que deberías esforzarte por ser más sociable, que deberías ser como los demás, recuerda esto, no eres tú quien está equivocado. Eres simplemente alguien que ha visto la verdad. Y la verdad es demasiado incómoda para la mayoría. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Cuando comprendes que no necesitas la validación social, cuando realmente interiorizas que la mayoría de las interacciones son puro teatro, comienzas a notar algo más, el silencio. El silencio se convierte en tu aliado. Y eso aterra a los demás. Porque vivimos en un mundo donde el ruido es constante. Redes sociales, conversaciones triviales, noticias diseñadas para provocar reacciones. Todo está hecho para mantenerte en un estado de distracción permanente. Porque el silencio obliga a pensar. Y pensar es peligroso. Schopenhauer no solo entendió esto, lo vivió. Pasó gran parte de su vida alejado de la sociedad, inmerso en la filosofía, la música y la contemplación. No porque odiara a las personas, sino porque comprendió que el ruido del mundo solo sirve para nublar la mente. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque confunden la soledad con el aislamiento. Pero hay una diferencia abismal entre estar solo y estar aislado. Estar solo es un acto de poder. Es decidir, con plena conciencia, que prefieres la profundidad a la superficialidad, que eliges calidad sobre cantidad. Estar aislado, en cambio, es una condena. Es lo que siente quien desea encajar y no puede. Quien se esfuerza por ser aceptado, pero nunca lo consigue. Y aquí está la gran paradoja, quien busca desesperadamente la aceptación siempre será rechazado. Pero quien la rechaza por elección, nunca estará realmente solo. Porque cuando caminas por tu propio sendero, sin preocuparte por la aprobación de los demás, atraes a quienes realmente valen la pena. Personas que piensan, que cuestionan, que no necesitan llenar cada segundo de sus vidas con ruido innecesario. Porque esta es la verdad, la inteligencia no es antisocial. Lo que sucede es que la inteligencia rechaza lo banal. Piensa en esto, los grandes genios de la historia no eran antisociales, pero tampoco desperdiciaban su tiempo en conversaciones vacías. Leonardo da Vinci pasaba años sumergido en su trabajo sin sentir la necesidad de compartir cada pensamiento con el mundo. Friedrich Nietzsche se apartó de la sociedad cuando entendió que su forma de pensar era demasiado incómoda para las mentes convencionales. Nikola Tesla trabajaba en sus invenciones con una obsesión que pocos comprendían. Y todos fueron vistos como excéntricos, como raros, como personas difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque no se sometieron a la norma. Porque no siguieron el guión de la vida social común y corriente. Porque aquí está el secreto, la vida social ordinaria es solo una serie de rutinas predecibles diseñadas para mantenerte dentro del sistema. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video. Continuemos. Desde el momento en que llegas al mundo, te inculcan la idea de que ser aceptado es lo primordial, que necesitas amistades, que debes formar parte de un grupo, que el aislamiento es algo negativo. Pero nadie te advierte que la mayoría de esos grupos no se sostienen por una afinidad genuina, sino por el temor a la soledad. Nadie te dice que muchas de las personas con amplios círculos sociales, en realidad, se sienten vacías. Nadie te revela que las mejores ideas,
Las grandes revoluciones y los descubrimientos más trascendentales nacieron en mentes que se atrevieron a alejarse del bullicio. Pero hay algo más. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la solución es rechazar por completo a la sociedad, que la respuesta está en convertirse en un ermitaño, desconectarse del mundo y sumergirse en un aislamiento absoluto. Sin embargo, esto no es así. Porque el verdadero poder no radica en huir del mundo, sino en saber cuándo interactuar con él y cuándo apartarse. La auténtica fortaleza está en moverse con sigilo cuando el ruido es ensordecedor, pero irrumpir con determinación cuando la ocasión lo amerita. Piensa en los grandes estrategas. No siempre estaban en el centro del combate, pero cuando entraban en acción, su presencia era imposible de ignorar. Aquellos que realmente comprenden la vida no son ni esclavos de la sociedad ni fugitivos de ella, son jugadores silenciosos. Mueven sus piezas sin anunciarlo, edifican en la penumbra, y cuando el mundo finalmente toma conciencia de su existencia, ya es demasiado tarde porque han vencido sin necesidad de llamar la atención. Schopenhauer afirmaba que la inteligencia superior está destinada a la soledad, pero no como un castigo, sino como una ventaja. Porque en el aislamiento es donde verdaderamente puedes crear algo significativo. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no comprenden esto? ¿Qué sucede con los que creen que la felicidad depende únicamente de la aprobación ajena? Sucede que viven atrapados en un ciclo de dependencia. Cada fotografía que publican, cada historia que comparten, cada opinión que expresan está calculada para provocar una reacción, un me gusta, un comentario, una validación que les haga sentir que existen. Pero aquí está la verdad incómoda: si tu existencia depende de la reacción de los demás, entonces nunca has existido realmente. Eres solo un reflejo de lo que otros esperan de ti. Y eso es lo opuesto a la libertad. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que deseas sin consecuencias, sino en no necesitar la aprobación de nadie para hacer lo que realmente anhelas. Es no depender del ruido para sentirte vivo. Es poder estar en soledad, en absoluto silencio, sin sentir ansiedad ni la necesidad de llenar cada vacío con distracciones. Y si no puedes hacer esto, entonces no eres libre, eres prisionero del bullicio. Schopenhauer comprendió esto mejor que nadie. Por eso se distanció del mundo, no como un acto de desprecio, sino como una estrategia. Porque solo en la distancia se puede percibir la realidad con claridad, porque solo en el silencio se puede escuchar la propia voz. Y si has llegado hasta aquí, en el fondo ya lo sabías. ¿Sabías que algo en la vida social moderna no tiene sentido? ¿Sabías que muchas de las interacciones que mantienes son meras formalidades? ¿Sabías que el auténtico crecimiento no ocurre en el ruido, sino en la introspección? Ahora, la verdadera pregunta es, ¿tendrás el coraje de aceptarlo? Porque una vez que lo haces, ya no hay marcha atrás. El ruido se vuelve insoportable. Las conversaciones triviales te parecen absurdas. La necesidad de encajar desaparece. Y lo único que queda es la verdad. La verdad de que la soledad no es un castigo, sino un privilegio. Un privilegio reservado solo para aquellos lo suficientemente fuertes para sobrellevarlo. Ya no puedes engañarte. Ya no puedes obligarte a disfrutar lo que antes parecía normal. Ya no puedes fingir que las charlas superficiales te llenan, que la validación externa significa algo. Y ese es el punto de no retorno. Aterrador, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas pasan su vida tratando de encajar, haciendo sacrificios silenciosos para ser aceptados, suprimiendo partes de su esencia para no incomodar a los demás. Pero tú ya no puedes hacer eso. Porque ahora entiendes algo que la mayoría jamás comprenderá: la vida no se trata de encajar, sino de encontrar lo que realmente resuena contigo y tener el valor de seguir ese camino, incluso si eso significa avanzar solo. Y aquí radica la paradoja más impactante de todas: cuanto más te atreves a ser tú mismo, más atracción generas. Porque la gente está desesperada por autenticidad, pero muy pocos se atreven a ser genuinos. Y aquellos que sí lo hacen, aquellos que se mueven sin miedo, aquellos que no requieren la validación de nadie, esos son los que terminan siendo seguidos. Pero no porque lo busquen, sino porque la verdadera libertad es tan escasa, tan única, que es imposible ignorarla. Ahora dime, ¿qué harás con esta información? Puedes ignorarla. Puedes fingir que nunca leíste estas palabras. Puedes regresar a tu rutina, continuar participando en la farsa, seguir adaptándote al molde que te impusieron.
O puedes hacer algo mucho más difícil. Puedes aceptar la incomodidad de la verdad. Puedes abrazar la idea de que nunca serás comprendido por la mayoría. Puedes dejar de traicionarte solo para encajar. Puedes empezar a vivir para ti, no para los demás. Porque, al final, hay dos tipos de personas en este mundo. Los que se adaptan y los que se encuentran a sí mismos. La mayoría elige la primera opción porque es más fácil, más cómoda, más segura. Pero los pocos que eligen la segunda, esos son los que realmente dejan huella. Así que dime, ¿qué tipo de persona eres? Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes un comentario con la frase, el silencio es poder. Porque aquellos que comprenden esto son los que están listos para jugar el juego de la vida bajo sus propias reglas. Y si este mensaje te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que estaba describiendo algo que siempre has percibido pero nunca pudiste expresar, entonces ya sabes lo que tienes que hacer.